Las Islas Galápagos, situadas en medio del Océano Pacífico, a 1000 kilómetros de la costa continental suramericana, buena parte de ellas al sur de la línea ecuatorial, donde convergen varias corrientes marinas como la del Niño y la de Humboldt. Por miles de años estas tierras estuvieron desiertas. No se ha encontrado el menor rastro de asentamientos primitivos humanos ni restos de animales mayores. La vida llegó aquí a caballo, a través del viento, en troncos que flotaban desde el continente o nadando por sus propios medios. Hace más de siglo y medio, cuando el prestigioso escritor norteamericano Herman Melville llegó a este archipiélago, quedó completamente espantado por la visión de unas islas que los marineros llamaban, con cierto temor, encantadas. Según lo escribiera después, la impresión que de aquí se llevó Melville fue la de un lugar que ofrecía el aspecto que podría tener el mundo después de haber sufrido un incendio general. Es dudoso, decía, que exista un lugar en el mundo que pueda asemejarse por su desolación a este grupo de islas. Matorrales enmarañados, arbustos pelados sin fruto y sin nombre, que brotan en medio de grietas profundas de roca calcinada y que las enmascaran en forma traicionera con un creciente reseco de árboles retorcidos. Ciertamente, el autor de Moby Dick creía que las Islas Galápagos eran la negación de la vida, cenizas, escoria, volcanes apagados, un tenebroso y desolador panorama que hoy en día uno podría asociar a un paisaje lunar. Sin embargo, 6 años antes de que Melville arribara a estas islas y dejara su impresión apocalíptica de ellas, había pasado por aquí otro ilustre viajero, el inglés Charles Darwin, cuyos ojos vieron todo lo contrario de lo que vio el norteamericano. En las Galápagos, pensó Darwin, no está la muerte, sino la vida. A Darwin le bastó una permanencia de apenas 5 semanas para conseguir la clave de su teoría sobre el origen de las especies, que trastornó al mundo académico del siglo XIX y revolucionó para siempre las teorías sobre el origen de la vida, dando lugar a la tesis científica del evolucionismo. El naturalista inglés se dio cuenta de que en las distintas islas crecían especies de pájaros y tortugas parecidas, pero que habían desarrollado sus propias singularidades según el medio ambiental de cada isla, lo cual le hizo pensar que la vida evoluciona y que quienes sobreviven son los que mejor se adaptan al medio. La poca presencia humana ha sido definitiva para la conservación de este paraíso, pues el primer hombre que pisó las islas no lo hizo hasta 1535, cuando una expedición encabezada por Fray Tomás de Berlanga, obispo de Panamá, equivocó el rumbo por culpa de una tempestad y recaló aquí en busca de agua y de alimentos. Hasta entonces fue un lugar intocado, uno de los pocos lugares realmente vírgenes de la tierra. Atraídos por la belleza de las Galápagos, así como por la curiosidad de conocer su exótica fauna, 50.000 turistas de todas partes del mundo las visitan anualmente. Quienes llegan hasta aquí deben acatar las estrictas reglas establecidas para conocer las diferentes islas y ser llevados por guías naturalistas especializados que, además de explicarles la historia natural del lugar, vigilan el cumplimiento de las reglas del parque establecidas para cuidar su conservación. El director del parque, Eliezer Cruz, nos habla de su funcionamiento. El Parque Nacional Galápagos se crea en 1959 por decreto ejecutivo del entonces presidente de la República, Camilo Ponce, para salvaguardar todos los ecosistemas de Galápagos que encerraban una serie de especies que ya en ese tiempo se habían determinado que eran únicas en el mundo, sobre todo las especies de tortugas terrestres que
estaban disminuyendo sus poblaciones drásticamente, y proteger el ecosistema en su totalidad era también salvar las poblaciones de tortugas gigantes. Ya se habían hecho varios intentos por proteger la fauna y la flora de Galápagos por el gobierno ecuatoriano en los años 1936, pero esto no se concreta hasta 1959, en que realmente todos los territorios que no estaban ocupados por la población humana se declaran parque nacional, y en base a eso se empieza toda una estructura de organización para proteger los principales ecosistemas galapagueños. Desde que el hombre se acercó a Galápagos hace más de 400 años, no han cesado los problemas que en los últimos tiempos de mayor conciencia ecológica se tratan de obviar. Primero llegaron los cazadores, que disminuyeron bastante el número de lobos marinos, así como de tortugas y focas, a fuerza de capturarlos y matarlos. Después vinieron los balleneros, que arrasaban con la pesca que se ponía a su alcance. Y no faltaron las bandas de piratas ni los presidiarios, porque en alguna ocasión el archipiélago alojó un penal. Hoy todos estos riesgos están afortunadamente controlados. Todo está previsto y preparado para que la presencia constante de los turistas no deje huellas. Este misterioso y fascinante archipiélago está compuesto por 13 islas grandes, 6 pequeñas y más de 40 islotes. Todo el archipiélago tiene una extensión de 8.000 kilómetros cuadrados. Denominadas oficialmente Archipiélago de Colón, las islas son una de las 21 provincias de la República del Ecuador. La publicación del libro de Darwin ha atraído constantemente a exóticos personajes, especialmente de Europa. El primero en establecerse en una de estas islas en el siglo pasado fue el irlandés llamado Patrick Wilkins, quien vivió muchos años borracho, cultivando hortalizas que cambiaba por ron a los balleneros. Después de él llegaron muchos europeos más, sobre todo alemanes, todos bastante excéntricos. Es famosa aquí la novelesca historia de 3 grupos de colonos alemanes, de los cuales varios desaparecieron trágica y misteriosamente. El primero fue un filósofo vegetariano llamado Friedrich Ritter, quien usaba una dentadura de acero inoxidable. Le siguió la familia Widner y finalmente la baronesa Busquet, quien llegó aquí con 2 amantes en régimen de esclavitud a quienes dominaba a latigazos. El primero en morir fue el doctor Ritter, al parecer envenenado con un caldo de pollo. Luego desapareció la baronesa con uno de sus amantes sin dejar huella. El otro amante murió al tratar de escapar con un marinero del lugar. De esta saga solo sobrevive Margarita Widner, quien jamás ha querido hablar de este asunto. Es un misterio que ella se llevará a la tumba. Geológicamente hablando, las Islas Galápagos son una formación joven de origen volcánico, de ahí que buena parte de sus territorios estén cubiertos de lava petrificada que forman curiosos dibujos, como puede apreciarse en las escenas. Durante muchos años las islas estuvieron abandonadas. Ecuador se hizo cargo de ellas a regañadientes en 1831 y en 1965 el archipiélago fue declarado Parque Nacional y puesto al cuidado de las autoridades ambientales. Hoy es fuente del 80% del turismo del Ecuador.
En Puerto Ayura funciona la estación científica Charles Darwin, de cuya labor nos habla su director, el norteamericano Robert Benstead. Bueno, ha sido una de las prioridades primarias de la estación desde sus primeros años, salvar a las tortugas gigantes. Las poblaciones de tortugas gigantes eran depredadas primero por el hombre y luego por los animales introducidos por el hombre. Y algunas poblaciones eran muy bajos, casi extintos. Algunos fueron extintas. Así que lo que hicimos fue tratar de criar las tortugas, pero en cautiverio. Y eso no es una cosa tan fácil que hacer. Tuvimos que hacer investigaciones primero de cómo hacerlo. Y sobre todo condiciones de humedad y de temperatura afectan al sexo de las tortuguitas, los galápaguitos cuando nacen. Y tuvimos que hacer una serie de investigaciones para verificar qué es el porcentaje de hembras, de machos, qué porcentaje queremos. Y después de hacer estos estudios, pudimos seguir con un programa regular de crianza en cautiverio. Y eso ha sido un verdadero éxito, porque, por ejemplo, en la isla de Española, donde había una docena de tortugas hace más de 20 años, ahora tenemos unos 600 tortugas repatriados, todavía más en la estación aquí, y ojalá dentro de unos pocos años podremos terminar la crianza en cautiverio, porque ya está reproduciéndose en la isla misma donde viven. Aun cuando no hay evidencias de que estas tortugas puedan vivir por más de 100 años, cuenta la leyenda que cuando el capitán Cook le regaló una a la reina de Tonga en 1770, el animal no vino a morir sino hasta 1966. De todos los animales que habitan las Islas Galápagos, los más populares son estos personajes de bigotes prusianos, ojos tristes y cuerpo rollizo que vemos aquí, cual turistas disfrutando de la playa. Son los lobos marinos, que constituyen una de las familias más divertidas del archipiélago. Los machos son de mayor tamaño que las hembras y entre sus costumbres figura la de tener un copioso harén de una treintena de esposas. Hoy lo sorprendemos en pleno retozo tomando el sol y totalmente ajenos a lo que ocurre a su alrededor. Estos lobos llegaron aquí de California, traídos por la corriente de Humboldt, aun cuando aquí tienen costumbres diferentes. Mientras en California los cachorros se destetan en pocos meses, aquí dependen de la leche materna durante 1 año y medio o 2, pues solo así crecen fuertes para enfrentarse sobre todo a las eventualidades del mar, donde los acechan entre otros los tiburones. De California llegaron también sus primas menores, las focas. Sin embargo, muchos de estos lobos marinos se encuentran afectados por una enfermedad que los deja ciegos. El causante de esta enfermedad es, según se dice, el más reciente y depredador de los mamíferos que han llegado a estas islas, el hombre. Y es que resulta inevitable que los turistas en sus ropas y maletas importen sin quererlo algo, una semilla, una partícula vegetal, un residuo químico, que introduzca en las islas elementos extraños o nocivos. Los desplazamientos en yate por el archipiélago casi siempre son escoltados por un grupo de juguetones delfines. Galápagos ofrece una increíble colección de animales sobrevivientes que lograron adaptarse a un medio desconocido. El 90% de los reptiles y casi la mitad de las 58 especies de aves que anidan en las islas son endémicos, es decir, exclusivas del lugar, únicas en el mundo, como es el caso de estos piqueros patas azules. En tierra tan árida solo abunda el cactus y entre las pocas flores que crecen está la Parkinsonia, esta hermosa flor amarilla que solo brota 2 veces al año.
Aquí sorprende la pasividad con que los animales salvajes se comportan frente a la presencia de las personas, la cual ni los induce a huir, ni los provoca o los pone a la defensiva. Podría decirse que son amistosos, pues estos animales hace muchas generaciones que no han sido atacados. La pista de su teoría se la dio a Darwin un pequeño pajarito, casi insignificante, llamado pinzón, el cual veremos más adelante. Notó el científico que en las islas hay 13 especies distintas de pinzones y que cada especie ha modificado el pico y otras características con el paso de los milenios para servirse mejor del medio en que viven. Las Galápagos son un álbum de sobrevivientes que lograron adaptarse a un medio desconocido. Aquí, las tortugas aprendieron a estirar el cuello para comer ramas de los árboles. Los pingüinos de origen polar se acostumbraron al agua tibia. Los flamencos se volvieron color naranja a fuerza de comer camarones. Y los tiburones se convirtieron en seres inofensivos. Pero no solo los animales son los únicos seres vivos que se han adaptado al nuevo medio, también han evolucionado los seres vegetales. Y es que cada una de las islas del archipiélago tiene diferentes tipos de vegetación. El hecho de que sea un grupo de islas distintas es muy importante, debido a que cada una tiene sus singularidades que favorecen la supervivencia de las especies que la habitan, cosa que probablemente no ocurriría si todas ellas convivieran en una sola. Aquí tenemos al pinzón, el pajarito en el que se inspiró Darwin para su teoría. En Galápagos está representada la mitad de las aves de la costa americana del Pacífico. Aquí a cada paso se topa usted con una especie diferente. Hay gaviotas, pájaros carpinteros, cormoranes, fragatas, pelícanos, piqueros, pingüinos, pinzones, gavilanes, palomas, flamencos, golondrinas, papamoscas, lechuzas, canarios y un sinfín más. Cuando las aguas bravas trajeron a estas islas a Fray Tomás de Berlanga, en razón de lo cual se le considera su descubridor, algo que llamó su atención fue la sorprendente mansedumbre de los pájaros, que, como puede verse, se mantienen impasibles no solo ante la gente, sino también ante la presencia de nuestras cámaras, frente a las cuales posan sin inmutarse. Pero lo que más impresionó al obispo fue el tamaño de las tortugas y de las iguanas. En un informe enviado al emperador Carlos V, el obispo describía el monumental tamaño de las tortugas, algunas de las cuales pesan cerca de 300 kilos y pueden pasar meses sin comer ni beber. La iguana evocaba para él a los antiguos dinosaurios. Es esta una de las especies primitivas que más impresionan también a los visitantes de hoy. La iguana no es un animal insólito en el resto de América. Lo hay en los llanos calurosos y a orillas de los ríos. Pero solo en Galápagos, donde el agua dulce de los ríos escasea, es capaz de vivir en el agua salada del mar. Y a falta de una vegetación adecuada a ras de tierra, ha aprendido a saltar para atrapar las hojas de los escasos arbustos. Es una demostración viva y contundente de la tesis de Darwin, de que solo sobreviven los que se adaptan a las condiciones de su hábitat. La iguana ha estado en peligro de extinción porque no se reproduce con facilidad. Son muy exigentes para ello y cuando la alimentación escasea, son indiferentes ante los ritos de la procreación. Pero hoy no ese es el caso, sin embargo, pues esta iguana macho está limitando su territorio en medio de algunas hembras, lo cual es un claro indicio de sus intenciones.
Se trata de las endémicas iguanas marinas negras que Darwin llamó criaturas de la oscuridad, debido a su feo aspecto, el cual seguramente inspiró la creación mitológica de los dragones. Y esta insólita construcción en medio de tanta soledad. Es la casa de uno de los 10.000 habitantes que pueblan el archipiélago, la casa de uno de los miembros de la otra fauna que sobrevive en las Galápagos. Los excéntricos inmigrantes europeos que llegaron aquí un día y se quedaron, fascinados precisamente por la soledad y por lo que ellos llaman la vida al natural. La casa es un extraño museo que más parece un centro de oscuros rituales de brujería. Su propietario solo deja ver su rostro en fotografía y no nos cuenta nada, ni de su vida, ni de su exótica colección. Hace 2 siglos se creía que estas eran las islas de la muerte, de la ceniza, de la nada. Hoy, las Islas Galápagos han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera, y constituyen uno de los laboratorios vivos más ricos del mundo. Son las islas de la vida, un grupo de islas e islotes que nos han contado mucho y seguramente nos contarán aún más sobre el pasado de la humanidad.